Hola, Cari, buenas noches. ¿Cómo estás, Cari? Muy bien, gracias. ¿Y usted? También bien, aquí batallando con las lluvias y el internet, pero esperemos que no falle. Ay, sí, lo entiendo. ¿Sí? ¿Ya les regresó la luz allá en su rancho? Ya Ya. tuve que recoger dos veces. Sí, nosotros nos habíamos quedado sin internet porque la antena que según nos distribuye internet está en Dos Days y no había luz, entonces todo el fin de semana sin internet también, no teníamos servicio. Sí, pues aquí llegó la luz a media comunidad del sábado y a nosotros no nos llegaba. Entonces marqué el sábado en la noche y me dijeron que pues en un lapso de 4 horas no llegó. De ahí tuve que marcar el domingo en la tarde y ya después de como una hora llegó. Pero pues lo malo de marcar a la comisión es que no te aceptan con el plan, tienes que meter crédito. Sí, Entonces, pues gastar más. sí, sí, desafortunadamente. ¿Y hoy no llueve por allá? Sí, Sí. Bueno, pero está sí, tranquilo, nada ¿no? más que hoy no, no mucho. Ah, qué bueno. Pues ojalá no se batalle Sí, está tanto. tranquilo. Sí, igual por acá, pero me marca de pronto inestable el internet. Ojalá no me saque. Ojalá. Ojalá que todo funcione bien hoy en esta noche. Porque Jenny me dice que se quedó sin luz, entonces ya no se va a poder conectar hoy. Vamos a ver. Aranza, supongo que si no hay luz tampoco se va a poder conectar porque son de la Sí. misma comunidad. ¿Quién me falta? Angie, Lupita, que Ah, no sí, se algo ven por así. aquí. Bien, bueno, antes de iniciar con el tema, ¿verdad? Porque estábamos hablando, pues, acerca de lo que fue toda la enseñanza rural, que nos faltaba por ahí algunas cosas. Les quería, o les voy a dar su trabajo para este mes de julio, ¿sí? Para que empiecen a investigar y ya tengan por ahí trabajito, ¿sale? Para evaluar el mes de julio. Ya posteriormente será el de agosto, porque en esta ocasión, si ustedes se dieron cuenta, pues ahora sí tenemos hasta clases hasta el 22 de agosto, prácticamente todo el mes de agosto. Entonces, ahora sí tenemos los meses completos. Sí, ¿verdad? Es hasta el 22, se termina el cuatri. Sí, No sé, profe. sí, según mis fechas que tengo de calendario, de planes, van hasta el 22 de agosto, prácticamente 4 sesiones en agosto. Imagínate, entonces sí vamos a tener algo de trabajo. Bien, pues vamos a... Todavía no han dicho si vamos a regresar. eh, pues es que se supone que la Secretaría había indicado que se regresaba o se regresa. Hasta el momento tampoco se ha dicho que no se regresa, ¿no? Entonces, por el momento seguimos con la indicación de que se regresa en el próximo cuatrimestre, que es la indicación que ya nos habían dado a nosotros. Seguimos con eso, pero yo no te puedo decir en este momento si regresamos o no, porque todo puede cambiar en este lapso de vacaciones en lo que la Secretaría decide si sí o no. Yo considero lo más probable, creo yo, que no, porque la UNAM ya anunció otra vez su semestre en línea, ¿no? Otra vez no presencial. Entonces, si la UNAM anunció no presencial, pues seguramente de ahí todas las demás autónomas también van a hacer lo mismo y ligado a esto, pues muchas otras más. Entonces, tal vez no se regrese en este cuatri, depende. Sí, también yo creo del avance de la vacuna, bueno, ahorita profes pues ya están vacunados, pero pues ya conforme se vaya avanzando en cuanto a la vacuna, yo creo también eso va a ser un factor para que nos regresen o no otra vez a aulas. Que de hecho particulares, se supone que esas sí estaban autorizadas para regresar,
pero en el caso del estado de Hidalgo, el gobernador no permitió que se regresaran las particulares, ¿no? Entonces, ese fue un detalle. En otros estados sí ya están trabajando algunas particulares. Sí, sí, sí. Bien, Cari, pues bueno, en lo que se incorporan tus compañeritas, Sí, yo se lo digo porque mi tío estudia en Querétaro. ¿ah, sí? ¿Y va a regresar, no va a regresar? Pues él, de hecho, nunca dejó de ir. Ojo. Mm, Pues, pues bueno, tenemos que esperar las indicaciones de la Secretaría y a ver qué pues a ver qué nos dicen. Si regresamos, a lo mejor serán los grupos pequeños los que menos tienen alumnos, ¿no? Como una medida de, pues, una medida, ¿no? Para no contagiarnos, pero pues eso dependerá yo de la organización de las instituciones. Por el momento, pues esa es lo que tenemos entendido. A ver qué pasa. Bien, Cari. Pues bueno, en lo que se van incorporando tus compañeritas, voy a ir anotando el trabajo que voy a dejar para que ustedes puedan ir avanzando en esto. Va a ser una investigación que debí haber dejado hace mucho tiempo, ya se los había dicho y no se las dejé, ¿no? Porque por ahí se me fueron las ideas, se me fueron los días y ya cuando les iba a dejar el trabajo, pues ya faltaba poco. Entonces, pero se los cambio para esta ocasión. Bien, déjame anotar por aquí. Espero que ya se comparta mi pantalla. Ok. Bien, yo les comentaba que pues nuestro temario habla acerca de historia de la educación en México. Desafortunadamente, el temario pues nada más abarca de lo que es de la independencia hasta la actualidad, dejando a un lado, y yo me acuerdo que antes se manejaba un temario pues donde veíamos desde la educación de las antiguas culturas, lo que pasó en el virreinato precisamente, y ya después todo lo demás. No sé qué pasó, nos han modificado por ahí temarios, y además aparte el de historia general de la educación, donde se hablaba pues de todas las culturas a nivel internacional, ¿no? Las antiguas culturas y los sistemas educativos más importantes. No sé si también ya llevaron esa otra historia, que creo que aquí es historia general y historia de México, según tengo entendido. Pero bueno, se quedan volando eh, o nos estaríamos quedando sin una parte importante de la historia de la educación, las bases también del sistema educativo, porque obviamente todo lleva una relación, ¿sí? Aunque nosotros estemos hablando hoy de la Secretaría de Educación, estemos hablando de Valentín Gómez Farías hasta la fecha, ¿no? Con Vasconcelos, no quiere decir que antes no se hizo o no hubo de alguna manera educación en México o no se estuvieron funcionando algunos sistemas. No sistema, porque en el caso de las culturas mesoamericanas, pues estas estuvieron funcionando de acuerdo a las necesidades que tenían, ¿no? Como cultura. Durante la época del virreinato, pues era a las necesidades que obedecían sí socialmente, pero a los intereses, pues obviamente, de España, ¿no? Más que nada, es como funcionaban. Y se nos quedan volando, sobre todo porque lo que funciona después de la independencia, como ya vimos, tiene muchas bases de lo que fue la educación de la época virreinal. Entonces tenemos que analizar un poquito o entender también esta parte para que ustedes no se queden sin un eslabón perdido de la historia de la educación en México. Así que, bueno, lo que van a hacer es una investigación, ¿sí? Déjame anotar por aquí. Van a investigar los siguientes temas, ¿sale? Bien, en primera instancia, vamos a analizar lo que son, déjame checar por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bien, lo que vamos a analizar primero van a ser la educación de las civilizaciones. La educación de las civilizaciones mesoamericanas, ¿sale?
¿A qué nos referimos con esto? Pues a las culturas principales que estuvieron en lo que fue o tuvieron gran relevancia en el antiguo territorio mexicano, antes pues de la conquista, ¿no? Porque después de la conquista pues viene todo lo del periodo virreinato. Aquí vamos a ver a no muchas civilizaciones porque existieron muchas, como tú sabes, ¿sí? Pero no vamos a verlas a todas, vamos a ver a las principales, vamos a analizar a las principales, empezando por una de ellas que es la más importante y que son los olmecas, ¿sale? Posteriormente nos vamos a ir con lo que son los toltecas, otra gran cultura. Déjame ver por aquí, ¿sale? Ay, Dios mío, se me cruzan las antenas, los toltecas. Posteriormente vamos a ver a los mayas, después de ellos a los teotihuacanos, que también otra gran cultura. Teotihuacanos, y por último, los aztecas, ¿sale? Son 5 culturas más relevantes de lo que fueron estas grandes civilizaciones, que son las que vamos a ver su educación. No quiero, Cari, chicas, que investiguen cuál fue su cuál fueron sus características culturales, no quiero que investiguen cuál era, qué era lo que sembraban, cómo se vestían, nada de eso, específicamente lo que era su educación, nada más, ¿sale? Cómo está, cuáles eran las escuelas que tenían, el papel del docente, el papel del alumno, ¿sí? Y cómo tenían su sistema. Nada más de eso quiero, nada de lo demás, ¿sale? Porque entonces van a hacer una investigación muy extensa. Recuerden que estamos viendo historia, pero estamos enfocándonos en lo educativo. Entonces, nada de que, como en la primaria, que me van a entregar todo desde, las fechas y qué sembraban y qué lengua. Bueno, la lengua sí la pueden poner, es importante, era parte de la educación que se les daba, vestimentas y todos esos datos, dónde se ubicaron. No, generalmente esto ya es cultura general, porque seguramente ahorita, Cari, ya te acordaste cuál era la cultura olmeca, cuál eran los toltecas y todos los demás. Entonces, específicamente el aspecto educativo, ¿sale? Este va a ser el primero. El segundo, ¿sale? Que vamos a retomar, ay, perdón, va a ser la educación. Déjame ver, checar aquí, si no se me va el avión. Ok. El segundo punto va a ser la educación en el virreinato, ¿vale? Aquí vamos a ver sobre todo las principales instituciones. El primer punto que van a investigar y cómo es que brindaban su educación van a ser las órdenes, ¿vale? Aquí vamos a incluir a franciscanos, ¿vale? Dominicos, de los dominicos fueron los agustinos, ya les había yo comentado que al país, bueno, en ese entonces, traídos de España y después de lo que fue la conquista, pues llegan las órdenes mendicantes, estas órdenes que llegaron con un objetivo evangelizador, pero a la vez de educar a los indios que había encontrado Cristóbal Colón acá en América, ¿no? Entonces, llegan estas órdenes y empiezan a no solamente a fundar estos conventos que hoy vemos, grandes conventos, sino además a brindar educación, que fueron los primeros. Por ejemplo, la verdad en Chapantongo no he visto y no, bueno, sí he visto, pero no me acuerdo en este momento cuál fue la orden que fundó, por ejemplo, el templo principal, ¿no? Del pueblo, que es la parroquia, ¿no? Este, no recuerdo qué orden fue, sí, pero ya les había comentado, si nosotros vamos a
a estas grandes parroquias, a verlas del lado cultural, no como lado religioso, pues vamos a encontrar que cada una fue construida de acuerdo a las características de estas órdenes. Por ejemplo, los franciscanos, que eran digamos, la orden más pobre, digámoslo así, porque vivía con lo mínimo. Sus catedrales, sus parroquias que fundaron, pues tenían lo mínimo también. Son parroquias muy sencillas, nada de mucho ornato ni nada, ¿no? A diferencia de los jesuitas, por ejemplo, muy rimbombantes, los dominicos con mucha oro incluso trabajado en ellos, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas, pues se van a ver una parte educativa y también una parte cultural. Entonces, de estas órdenes igual, solamente igual cómo es que daban educación, cómo brindaban un servicio educativo a la comunidad, ¿sale? Tampoco quiero que investiguen cuántas parroquias hicieron y cuántos conventos tienen y demás, no, solamente en la parte educativa, ¿sí? Que es lo que vamos a investigar. Posteriormente, de las órdenes mendicantes, que además fueron los que construyeron pues grandes colegios, vamos a ver, déjame ver aquí. Vamos a ver a las principales instituciones que funcionaron. La Real Pontificia Universidad de México. Cari, en esta, por favor, no vayan a investigar lo de actual, porque actualmente, desde el año 90, y no recuerdo qué fue, 93, creo, volvió a resurgir la Real Pontificia Universidad de México. No no vayan a investigar las características actuales de cómo funciona esta universidad, sino cómo funciona en el virreinato, ¿sale? Hasta su decadencia prácticamente cuando Gómez Farías, pues recuerden, no, Justo Sierra les quita prácticamente el nombre, ¿no? Y pasa a ser lo que era, pues posteriormente la Universidad Nacional. Sí, entonces, ¿cómo era el tipo de educación que brindaba la Real Pontificia Universidad de México? Otro colegio muy importante en ese entonces fue el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco. Ay, Dios mío. Tlatelolco. ¿Sale? Este colegio en la actualidad ya no existe. Bueno, existen ruinas prácticamente. Ya no funciona. ¿Sí? Eh, Así que bueno, hay que investigar sobre todo información que existe de él, pero ya no vamos a encontrar nada actual de este colegio porque ya no existe. Le vamos a ver las principales instituciones que existieron durante el virreinato. ¿Sale? Vamos a ver lo que fue las escuelas de primeras letras. ¿Sale? Lo que fue el antecedente de las escuelas que hoy serían la primaria. Van a investigar entre ellos las escuelas pías, así se llamaban, también las escuelas de amigas, ¿sale? Las escuelas pías y las escuelas de amigas generalmente eran instituciones manejadas por personas de la alta sociedad, ¿sí? Mujeres de la alta sociedad. Pero vamos a ver cuál era lo que ellos daban. También, pues lo que fue la educación de los criollos, ¿sale? Por último, para terminar, déjenme, ya nos faltan 2 puntos, ¿eh? Y lo que fue
El Colegio de Santo Domingo, ese todavía existe hoy en día. Es el museo de, ay, ¿de qué es? El Museo de la Santa Inquisición, porque ese fue de los dominicos y ahí se llevaban a cabo todas estas masacres, ¿sale? Y aparte es el museo, es de la UNAM, ay, se me fue el nombre, de historia de la medicina, algo así, porque ahí está toda la historia de cómo se empieza a fundar todo lo que fue en la Facultad de Medicina de la UNAM, precisamente, cómo se enseñaba, tienen instrumentos y demás. Sale entonces el Colegio de Santo Domingo que funciona y también el colegio, hoy antiguo Colegio de San Ildefonso, pero es el Colegio de San Ildefonso. Este también existe, hoy sigue siendo un museo, ¿sale? De hecho, pues generalmente siempre en esta materia hacíamos una excursión para ir, no entrábamos porque no entrábamos a todos estos colegios ni ver todo, pero sí veíamos o pasábamos afuera de esto para revisar ahí en el centro histórico, el Colegio Santo Domingo, el Colegio de San Ildefonso, hay otro que se llama el Colegio La Enseñanza, que está junto, se los voy a poner aquí, ya va a ser anexo, pero es importante, el esto es hoy en día un convento. Ya nada más funciona prácticamente su capilla, porque ya todo lo demás fue expropiado. Sí, está también en el centro histórico, ¿sale? Que fue una de las primeras escuelas para mujeres. Hoy, pues obviamente está en manos del clero, pero nada más es prácticamente ya su, este, su parroquia, todo lo demás ha sido ya, son oficinas de gobierno, ¿sale? Entonces son los colegio, ahora puse yo. Aparentemente es algo extenso, pero no quiero que vayan a toda la historia, por ejemplo, del Colegio de Santa Cruz, al de todos estos, nada más lo más relevante de cómo brindaban la educación o qué servicios de educación tenían para la comunidad en ese momento, ¿sale? Entonces, esto es importante porque son las bases y precisamente todos estos colegios, toda la escuela que se brindó, las escuelas pías, las escuelas amigas, las escuelas de primeras letras, fueron las que dieran paso después a las escuelas lancasterianas, que ya vimos, todos el Colegio de Santo Domingo, San Ildefonso, la Enseñanza, Tlatelolco, la Real Pontificia Universidad de México, pues se volvieron, por quitarle el poder al clero, pues tomaron otro rumbo, pero mediante otras instituciones, porque al final de cuentas se decomisaron, pero siguieron funcionando como parte de instituciones educativas después de la independencia. Entonces, nada más es darle un seguimiento. Por eso les decía que teníamos como que ese eslabón perdido ahí. Entonces necesitamos checar estas características para que sigan entendiendo esta parte de la historia, ¿sí? Es muy interesante, les digo, ojalá, digo, más adelante podamos organizar una excursión al centro histórico y ver todos estos colegios que aún existen, ¿sí? Ay, ojalá, profe. Ojalá, vamos a ver si después nos dan luz roja en dirección para poder visitar todavía algunos de estos, ¿sale? Ahora, esto va a ser una investigación, aquí ya no me va a caber. ¿Puedo borrar esta parte, Cari? Sí, profe. Ok, pues déjame borrar. Ok, bien. Ah, bien. Fecha de entrego, fecha de, va a ser el día 02 de agosto, ¿sale? Prácticamente tienen casi un mes para entregarme este trabajo, ¿sale? Por eso se los estoy dejando desde ahorita para que vayan investigando, si quieren voy revisando lo demás. Formato digital, ¿sale? Word, ¿sale? Con las características que ustedes ya saben, ¿sí? Márgenes de dos, ¿Formato APA? formato app, ¿sale?
Y desde luego, pues tiene una portada, una introducción, ¿sí? Le vamos a poner, ay Dios mío, ¿dónde estoy? Lo que es un marco teórico, ¿verdad? Pues es toda la investigación y una conclusión o bibliografía. Y obviamente dentro del marco teórico aquí sí pueden meter imágenes, ¿vale? Así que eso es lo que va a contener pues su trabajo. Si alguien tiene problemas con computadora, Cari, por ejemplo, si no puedo hacerlo en computadora, con toda confianza lo pueden hacer en hojas blancas, nada más me avisan, solo que pues obviamente es más cansado, ahora tiene que estar escribiendo. No hay ningún problema si lo quieren hacer en Word o si tienen dificultades, pues en hojas blancas. ¿Vale? Entonces, pues para que vayan avanzando, vayan investigando, vayan realizándolo. Aparte lo voy a subir obviamente a Classroom para que ahí estén también las características y pues también ahí puedan ir checando, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, Cari? No, profe, ninguna. ¿Ninguna? Ok. Bien, entonces, hoy va a ser clase VIP porque te dejaron solita. No te... Lo peor es que no es la primera vez que tomo una clase sola. ¿A poco? Bueno, conmigo no te había tocado. No, cuando era niña, cuando entrenaba yo karate, nadie fue más que yo. ¿A poco? Suele pasar. Bueno, tampoco es la primera vez que me toca dar con un solo alumno, hasta incluso en la escuela luego me tocaba dar con uno solo o de plano luego ni se presentaba. Pero bueno, cosas de los alumnos, ¿verdad? No, sí es cierto, profe. Una vez ya me había dado una clase usted nada más, a mí. ¿Sí? Ya no me acuerdo. Bueno, pues la repetimos otra Cuando vez. entré la primera vez. Ah, sí. Ah, bueno, ya sí, sí es cierto que no fue tu compañero. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, pues otra vez repetimos la historia. Bien, entonces, ya notaste esto, ¿verdad, Cari? Sí, profe. Ok, entonces quito esto y pues vamos a dar paso, ahora sí, a lo que es la clase de esta sesión. ¿Dónde está? Aquí está. No es cierto, no es creatividad. Ya ando buscando yo en otra. Bien, vamos a ver, o estábamos hablando nosotros de todo lo que era la enseñanza rural. De esta semana se quedó pues lo que es la educación universitaria y la educación socialista. Bien, en el libro efectivamente te comentaba yo las páginas para poder entender todo el proceso de educación socialista, pero realmente vamos a ver que este proceso ya viene desde que empiezan los ideales, pues de querer atender a la sociedad, pero las vamos a ver más marcados pues hasta la época de de los 30, 40, con el gobierno de Lázaro Cárdenas y los ideales socialistas que en ese tiempo imperaban no solamente en México, sino en otras regiones del mundo. Estábamos hablando de todo lo que era la educación rural, por ahí hablábamos pues de las normales rurales, las misiones culturales, el trabajo que hicieron, las escuelas rurales, también hablamos un poco de la enseñanza técnica, cómo es que va surgiendo, ¿sí? La secundaria como tal surge en esos lapsos ya, pero realmente todavía no estaba tan dentro del sistema como tal, sino que realmente pues casi era de la primaria, se iba a la nacional preparatoria y de ahí a la universidad, ¿no? Que era lo que había, más todo lo que fue parte de la enseñanza rural. Y ya vimos que, pues bueno, dentro de los grandes personajes que hicieron que despegar este gran proyecto de enseñanza rural, y no solamente de la enseñanza rural, sino que también en la unidad, en la educación universitaria, que yo puse educación universitaria, una disculpa, recorrijo ahí, vamos a ver a Vasconcelos, ¿no? Ya vimos que Vasconcelos tiene gran relevancia en todo lo que fue esa gran megaestructura
que apoyado por Álvaro Obregón, obviamente, que le dio pie y que le dio el presupuesto para que pudieran echar a andar este megaproyecto y que además, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, pues obviamente esto se desarrolló mucho, ¿sí? Bastante. Dentro de estos aspectos, pues estaba lo que es la educación universitaria, ¿sale? Yo por aquí puse algunas fotografías de lo que era el antiguo colegio de San Ildefonso, pero bueno, vamos a ver. Y también por aquí, esta es una fotografía real una fotografía actual del colegio de San Ildefonso. No sé si has ido al centro histórico de la Ciudad de México, Cari. Sí, sí ha ido, profe. Ah, ok. Si, bueno, si ubicas Catedral, recuerda que está Catedral y a un lado está todo lo que es la zona arqueológica. Y detrás, precisamente de Catedral y de la zona arqueológica, se encuentra el antiguo colegio de San Ildefonso, ¿vale? Que es esta gran estructura que está ahí. No sé si la has visto, recuerdas que la hayas visto alguna vez. No me acuerdo, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí. Bien, pues ahí está, ¿no? Este colegio. Bueno, antiguo colegio. Hoy son oficinas y es el museo. Ay, no recuerdo de qué museo. La otra vez también fuimos ahí y nos dieron un recorrido. También ahí se ofrecen conciertos, algunos conciertos, pero obviamente conciertos que no va a ir ahí Los Ángeles Azules a tocar ni nada de esto, ¿verdad? Obviamente conciertos, de cámara, sinfónicas y demás, ¿no? Que eso es lo que representa o es parte hoy de las instituciones que forman parte de la UNAM. Hoy es parte de la UNAM, ¿sale? Todo lo que está aquí corresponde a las actividades que lleva pues la universidad. Bien, en lo que se refiere a educación superior, pues vamos a ver que la educación superior para poder entrar, como tú puedes ver o leer en esta diapositiva, para poder formar parte de esta educación, pues bastaba con terminar lo que era la educación primaria, digamos así. Habiendo concluido la primaria, uno podía pasar a la educación, a la nacional preparatoria en este caso, o a lo que eran ya las universidades, ¿sí? Todos estos antecedentes de educación superior pues vienen formados por algunos de los colegios que acabamos de mencionar, que se quedan como investigación, que eran parte de estas instituciones que daban formación especializada en algo, ¿sí? ¿Qué es lo que intentaban formar con lo que eran estas nuevas instituciones o estas instituciones de educación superior? Pues desde luego, de alguna manera, desarrollar destrezas académicas desarrollar la cultura, pero también a la vez, pues hacer que los alumnos que estaban ahí, pues pudieran terminar una carrera o un oficio. Es decir, había una especialización. En ese entonces, sí, en ese entonces, em, casi todos los que entraban podían terminar por una gran ventaja que la educación, pues en ese entonces, recuerden, era muy clasista. No todos podían tener acceso a los institutos universitarios que existían. Si hablamos, por ejemplo, de Benito Juárez, que llegó a tener o a hacer la carrera en jurisprudencia, fue porque, pues obviamente lo apoyó una persona del clero, que era su padrino, su tío, no recuerdo la historia, ¿verdad? Y es como llega a ser parte o a formar parte de la universidad, pero generalmente las personas de origen indígena, humildes, que no tenían un poder económico, pues no podían accesar a las instituciones. Si nos damos cuenta con todos los autores que hemos venido viendo, casi todos ellos provienen de una familia que tenía ya alguna carrera en la política o con algún poder económico, ¿sí? Entonces, por eso podían accesar. A diferencia, pues, entonces de los que no podían. Y entonces, en este momento, bueno, en ese momento de la historia era más fácil para ellos poder concluir cualquier carrera que tenían. Además, pues obviamente la demanda, pues no era mucho, ¿verdad? A diferencia de hoy, que todavía me cuento como si estudiara, pero que son pues miles y millones de estudiantes universitarios, ¿no? En el país. Eh, entonces, se acuña el término de educación superior. Esta imagen que les puse aquí es el interior del antiguo colegio de San Ildefonso, precisamente, así es por dentro, ¿sale? Con esos jardines y con todo eso, así se ve. El término de educación superior, entonces, se refiere a la educación especializada y profesional que existe en el país.
y que sigue de alguna manera hasta el momento, hasta la actualidad, como parte de nuestro sistema. Y esto se empieza a desarrollar en diferentes campos del conocimiento. Em, no existía pues toda la gama de carreras que hoy hay, pero en ese entonces pues obviamente estaban las más principales, lo que eran filosofía, medicina, jurisprudencia, lo que es derecho, bueno, aparte de las normales, ¿eh? Recuerden que siempre como que la educación o la preparación de docentes ha estado como que separada de la educación universitaria, como que no se cuenta de esa manera, ¿sale? Entonces, empiezan a funcionar con esto, ¿para qué? Obviamente para que los que salieran de estas instituciones pudieran incorporarse a la sociedad, mejorar, y no solamente mejorar en el aspecto de relaciones sociales, sino mejorar lo que era el aspecto económico, político y cultural de lo que era el país, ¿sí? Que es parte de lo que pues siguen haciendo hoy en día. Estas instituciones de alguna manera también eh, formaban, em, pues digamos, pues tenían una formación en la que crearon o empezaron a crear diferentes institutos, diferentes escuelas superiores, por ejemplo, la UNAM, que se empieza a dividir en diferentes áreas y a formar la escuela superior, por ejemplo, de medicina, la escuela superior de esto, la escuela superior de otro, con tal de ir de alguna manera abriendo un campo, una especialización a ciertas áreas que eran importantes para ese momento, las necesidades que tenía el país y cómo se tenían que ir formando los individuos, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? No sé si sabes, por ejemplo, que ahorita en Tepe la Universidad Tecnológica va a abrir la licenciatura en enfermería, ¿no? Esta se abre por las necesidades o por la demanda que existe de esta carrera en esta región, Tepetitlán, ¿no? Y empiezan a especializar en esta parte a la población. Lo mismo pasa en este entonces, en la historia. Igual empiezan a surgir escuelas o institutos o colegios derivados de las otras instituciones, pero a formarse o especializarse en ciertas áreas que eran importantes. Ajá. Algo que aquí puse muy importante es que el desarrollo o los procesos de estas instituciones no fue homogéneo. Homogéneo es decir, que no eran todos igual. Realmente esto iba a depender de las características que se tenían, ¿sí? De las necesidades que había a finales, pues sobre todo desde lo que es el siglo XVI, que es precisamente cuando empieza todo esto de la conquista hasta el siglo XX. Yo creo que incluso si hoy hablamos del siglo XXI estaríamos igual, no hay un sistema como tal de crecimiento igual para todas estas instituciones universitarias, ¿sí? Algunas, como podemos ver y lo hemos mencionado, tienen sus antecedentes en las universidades coloniales, que son los colegios que se van a investigar, ¿sí? Y otros a partir, pues, de lo que va surgiendo, de los cambios sociales que surgen a partir del siglo XVI, el siglo XVII, y todavía, pues, lo que empieza a surgir con todas las leyes que hemos visto a partir de después de la independencia, ¿sí? Entonces, vean cómo se va, de alguna manera, son antecedentes. Por eso yo les decía que era importante ver estos colegios, porque son los que anteceden o son la base de unos y ya se van retomando, y estos en otro nombre o como sea, pero continúan, ¿sí? Bien, esta imagen que ven aquí, pues es del antiguo colegio de Santo Domingo, que hoy es el museo les digo, de la Santa Inquisición. ¿Por qué es el Museo de la Santa Inquisición? Porque, bueno, los dominicos fueron los que trajeron a México esta parte de la Inquisición. Entonces, en ese colegio, bueno, en esa institución, en este edificio, pues es donde ellos hacían estos juicios y es donde se sacrificaba a las personas en nombre de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que hacían los dominicos. Y pues muchas de las armas de tortura que se utilizaron en ese periodo están en este museo que se encuentra en ese edificio, ¿sale? Que también sería bueno visitarlo. Les digo, son dos museos ahora en uno, ahí están al dos por uno. Entras a uno y puedes entrar al otro, porque te dan acceso a ambos, al de medicina y al de la Santa Inquisición. Realmente todo el proyecto como tal de educación superior, ya con una forma más, pues con unas bases más sólidas, pues comienzan
a partir de los años de 1920. No quiere decir que de 1920 hasta la época colonial hacia atrás no esté formado, sino que recuerda que no solamente la educación superior estaba por un proceso de poder encontrar como que el rumbo, el camino, sino la educación, ya vimos la educación básica, la educación primaria, la educación preescolar, la secundaria, o sea, todo se estaba como que empezando a implementar. Entonces, pues realmente en todo había un, digamos así, como que pues era un caos, ¿sí? Pero realmente las reformas y las bases que ya consolidan al actual sistema de educación universitario, pues comienza a partir del año de 1920 hasta el año de 1946. Em, También dentro de este periodo surge por ahí en el año de 1936, también por ahí estaba en el libro con el gobierno de Cárdenas, otra institución muy importante para el país, que es el Politécnico Nacional. Esto derivado de lo que es se me salió Cari, la educación, universitaria. Bien, bueno, entonces, en este periodo que se empieza a establecer todo lo que son las políticas que ayudarían a que el sistema se consolidara, el sistema de educación superior, pues comienzan desde lo que es los periodos presidenciales de Álvaro Obregón, pasando por Porfirio Calles, hasta lo que es Manuel Ávila Camacho, que son de alguna manera los periodos en los que, bueno, sus secretarios y aunado esto a las políticas de gobierno implementadas por cada uno de estos presidentes, pues dan como resultado el estructurar un sistema universitario. Y como comentaba yo, en el año de 1936, con Lázaro Cárdenas, pues va a surgir el Politécnico Nacional, otra gran institución, sobre todo de carácter técnico, que surge en el país con un carácter superior, ¿sí? Desglosado de ahí, pues vamos a ver que van a surgir otras muchas universidades, obviamente en los estados, empiezan a surgir las universidades autónomas de cada uno de los estados, posteriormente van a surgir pues las escuelas tecnológicas, las escuelas politécnicas. Hoy en día pues tenemos un gran número de universidades funcionando, ¿sí? Déjenme dar paso a Cari, aquí está, en lo que se conecta, a ver. Bien, entonces estamos, ahora sí, Cari, ya te tengo otra vez. Ahora sí. Profe, ¿sí me Sí, a- escucha? ahí te escucho, Cari. Ah, le digo que si fue mi internet o se acabó la clase. Tu internet, porque mi clase sigue, ahora no me ha marcado que ya se me acabó el tiempo, de hecho, sigue en curso. Ah, ok. Ajá, es el internet. Es que creo, déjeme, voy a intentar conectar de la computadora porque ahorita me conecté del cel. Ah, ok, trata entonces aquí te Pero doy. usted siga con la clase. Ok, bien. Estaba comentando, pues bueno, desde lo que son los gobiernos de Álvaro Obregón, con lo que es a través de Vasconcelos y, bueno, darle una gran, pues ya una gran estructura a lo que fue la Universidad Nacional de México, que posteriormente en 1929 adquiere la autonomía ya toma el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México como la gran casa de estudios superiores a nivel nacional, con todas las políticas implementadas hasta los gobiernos de Manuel Ávila Camacho, con el surgimiento del Politécnico Nacional, pues empieza a consolidarse todo lo que es el sistema de educación superior, ¿sí? Y con ello, pues empiezan a surgir muchas universidades y con esto se empiezan a brindar un mejor servicio, pero además más al alcance de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque pues obviamente antes para poder ir a la universidad había que ir a unas cuantas que existían solamente, había que ir a la UNAM, ¿no? Que se encontraba pues hasta la capital, como siempre se le denomina la Ciudad de México, eh,
Y ya con todas estas reformas, pues empiezan a surgir otras instituciones a nivel estatal también, sí, que van a brindar estos servicios. Aún así, para mucha población sigue siendo en este lapso de tiempo un poco difícil accesar a los sistemas universitarios porque aunque empiezan a surgir las universidades autónomas, por ejemplo, en los estados, pues de pronto es difícil para ciertas poblaciones porque en ese entonces estábamos hablando de que no existían pues todos los servicios de comunicación que hoy existen, las carreteras y demás, una economía tal vez mejor, entonces era becas y todo lo demás que hoy existe que hiciera que las jóvenes de aquel entonces pues pudieran accesar a estos servicios. Entonces, estos servicios, pues, o este proyecto de hacer que la educación universitaria funcionara, pues se le denominó un proyecto liberal revolucionario popular, ¿sí? Y pues obviamente identificado sobre todo con estos ideales políticos que hemos estado viendo de algunos personajes importantes que se preocuparon por formar a ciudadanos que obviamente hicieran que en el país hubiera un cambio a partir de la educación, y sobre todo aunado a lo que es la educación superior, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces tenemos pues aquí lo que es pues todo lo que fue la Universidad Nacional, más las escuelas tecnológicas que ya mencionamos, que después empiezan a surgir como universidades también, ¿sí? Empieza de alguna manera desde, bueno, se tenían los ideales desde lo que es la independencia, por ahí pues vemos que algunos de estos autores pues pensadores se preocupaban por brindar educación superior, no solamente la educación de primeras letras o la educación básica, digámoslo así, sino también de alguna manera darle una gran posibilidad a la educación superior, ¿no? Darle fuerza a esto, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que con la reforma, pues obviamente vemos que hay un cambio desde que empiezan a no a atacarse, ¿verdad? Pero sí a quitarle poder al clero a partir de lo que fue pues quitarles la Real Pontificia Universidad de México para dar paso a una universidad nacional, sí, y sobre todo pues vemos que en el porfirismo, a pesar de todo, pues les dio gran empuje a la educación superior también, y después pues a algunos gobiernos o algunos otros que le dieron también relevancia y empezaron a, de alguna manera, diseñar políticas públicas que apoyaran estos ideales. Vemos, pues bueno, a dos importantes, que de hecho esto ya se los había mencionado anteriormente, a José Vasconcelos, obviamente, él, de alguna manera, pues es el que se le da gran importancia por el trabajo que realizó en lo que pues hoy es la UNAM, ¿verdad? La Universidad Nacional. Entonces, bueno, ya vimos que él empezó por esta parte. Pero también tenemos a Plutarco Elías Calles, que aunado al proyecto que tenía Vasconcelos, pues se reorganiza todo lo que es las escuelas rurales, pero a partir de aquí también todo lo que es las normales rurales, que de alguna manera también es educación superior y la formación de docentes para todo lo que fue la escuela rural que se trabajaba en ese momento, ¿sí? Entonces vean nada más. Pues bueno, también se crea en este periodo lo que es la Escuela Nacional de Altos Estudios, ¿sí? Esta Escuela Nacional de Altos Estudios, también dependiente de la UNAM, ¿sale? Aquí es donde era la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sale? Aquí está la Universidad Nacional, y bueno, todas las instituciones de educación superior del país, pues empiezan a retomar una gran, a recuperarse porque el Estado empieza a invertir precisamente en ellas y además a crecer. Por eso les digo que con estas políticas implementadas prácticamente desde Álvaro Obregón, ¿no? Con el trabajo de Vasconcelos en adelante, pues empieza a formar todo lo que es el, a darle forma a todo el sistema de educación superior que hoy funciona. ¿Sí? Tenemos también el Instituto Nacional de Pedagogía, ¿sale? Hoy en día, pues nuestro sistema es muy amplio en cuanto a educación superior. Contamos con universidades tecnológicas, universidades autónomas, universidades politécnicas. Hoy también la parte universitaria pues se encuentra distribuida en lo que es la educación particular, ¿no? Brindando toda esta gama de carreras, porque hoy en día pues existen muchas carreras ofertadas por todas estas instituciones con diferentes modalidades, con el fin de preparar
en alguna especialidad, pues a los alumnos, como en este caso ustedes que se están preparando en el área de pedagogía, ¿sí? Pero además, pues la educación superior hoy en día no solamente se ha quedado con una licenciatura o con una ingeniería, ¿verdad? Un título nada más así. Hoy en día se ofertan pues más títulos como lo que son las especialidades, las maestrías, los doctorados, que siguen formando parte de la educación superior, ¿sí? Los posgrados. Entonces vean cómo se ha desglosado pues todo el sistema. Y esto ha sido muy importante porque también implica el desarrollo, como lo vimos con los ideales que se tenían desde un inicio, el desarrollo social, cultural, político, económico del país, y a partir de tener gente más preparada. Todo suena muy bonito, ¿verdad? Aunque también aquí ya tenemos que ver, de pronto, si nos vamos a otras asignaturas, como lo son política educativa y demás, pues vamos a ver que también estas instituciones van a funcionar de acuerdo a políticas establecidas por los gobiernos, que van a ser los que permitan eh, pues, qué van a aprender los alumnos y qué no, ¿no? Porque también de alguna manera, pues, nos tenemos que regir por lo que diga un gobierno, ¿sale? Entonces, pues, vean nada más. ¿Alguna duda con la educación universitaria, Cari? Jenny, buena noche, No, profe, ¿no? ninguna. Algo Profe, buenas que noches. hola. Algo de lo que usted haya investigado, Cari, que quiera comentar. Bien, creo que no me escuchan bien. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos con lo que es la educación socialista. Bien. Em, la educación socialista es también, o más bien, tuvo un auge importante durante el periodo, sobre todo en la presidencia de lo que fue Cárdenas, sí, sobre todo con él. No quiere decir que no haya bases antes de, sí las hay bastantes, porque al final de cuentas lo que se pretendía desde que empiezan a consolidarse el sistema, pues era formar una educación que fuera para toda la sociedad, que fuera igual, que cubriera las necesidades de los habitantes del país, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a ver que realmente con las ideologías socialistas que tenía Lázaro Cárdenas, pues empieza a instaurar no solamente mm, una educación, sino esto va a abarcar muchos aspectos de su gobierno. Sin embargo, pues nosotros vamos a ver a lo que es este periodo de educación socialista, que va a ser un periodo, como puse aquí, controvertido y polémico, ¿sí? Cari, ¿usted qué encontró de lo que es la educación socialista? No sé si leyó el libro o buscó por otro lado. No leí el libro porque era mucho, profe, Sí, pero sí investigué y vi unos videos, de hecho, porque no me quedaba claro. ok. Pero pues ahí casi pone como al principal propulsor de esta educación a Lázaro Cárdenas y pues bueno, da la visión, bueno, decía que la escuela debía de ser laica, debía de ser obligatoria, y sobre todo separar la iglesia, que aunque ya eso ya se había visto desde la época de Benito Juárez, realmente en algunos lugares se seguía haciendo. A mí una frase que me llamó mucho la atención de lo que yo investigué es que dice que la educación socialista no era en realidad, ya que no podía hacerla porque México seguía siendo un país capitalista. Entonces, pues la verdad me llamó mucho la atención, cómo de todo esto que pasó y le digo, no pensé que Lázaro Cárdenas pues tuviera mucho que ver en esta educación. Yo solo, así como que solamente se le conoce, ¿no? Por la expropiación petrolera, pero pues eso fue lo que yo investigué. Sí, de hecho, precisamente la expropiación se da por estas ideas socialistas, ¿eh? Por estas ideas que tienen que ver con que todo es del pueblo y para el pueblo, y bueno, entonces había esta discusión por parte, más bien, Cárdenas, pues trae esta ideología, esta mente del socialismo, y pues pretende de alguna manera instaurar ideologías que pues provenían de, sobre todo de Rusia. Ustedes
Si recordamos un poquito de la historia, ¿verdad? Pues tenemos que ir a la Rusia, tendríamos que irnos con Cuba, estos países que de alguna manera instauraron el socialismo, que funcionó por un momento y que, bueno, se quiso traer al país en la ideología de Lázaro Cárdenas. Por eso es que vamos a ver la educación socialista y un periodo controvertido, como bien leemos. Em, Vamos a ver entonces, pues, cuáles fueron las características, pero más bien ya no las vamos a ver, ¿verdad? Porque ya se va a acabar la sesión. Mejor les voy a dejar su tarea para la siguiente clase. Chicas, de aquí en adelante, pues vamos a empezar a ver ahora políticas educativas de los gobiernos. Es importante recalcar que vamos a abarcar periodos presidenciales porque como tal, a partir después del gobierno de Cárdenas, en adelante, como que no ha habido un secretario de educación pública, o figuras importantes que hayan dejado un gran cambio en educación. No quiere decir que no las haya o que no haya habido cambios. Sí, sí ha habido cambios y se trabajaron algunas políticas, pero realmente así figuras como Vasconcelos, como Gómez Farías, como todos estos que vimos, como Baranda, como Torres Quintero, Carrillo y todos ellos, ya no las hay, desafortunadamente, ¿no? No tenemos un secretario de Educación Pública que figure por haber hecho un gran cambio en la educación a partir o después de Lázaro Cárdenas. De hecho, nuestro temario, pues realmente se va desde la época de los 40 hasta los años 70. Hay un gran limbo de 30 años que no se nos marca y esto es porque no hubo mucho trabajo en la educación. Sí, no hubo tanto, sino que van a empezar los cambios a partir de la década de los 70, que es lo que vamos a empezar a ver, hasta la época actual, ¿sí? Entonces, déjenme ver, porque aquí está. Bien, lo que van a investigar para la siguiente semana son, déjenme ponerles por aquí, tarea, y ahora sí me pasé bastante de la hora de clase. Tarea. Van a investigar y realizar semántico, no semántico, perdón. El proyecto educativo de 1970 a 1976 y del proyecto educativo mil novecientos setenta y dos a 1976, perdón, a 1982. Aquí lo que van a buscar, chicas, de estos periodos presidenciales, pues son obviamente quiénes fueron los presidentes de la República de ese entonces, su política educativa, lo que pretendían cambiar en la educación y pues lo que se hizo en materia educativa durante ese periodo. No quiero que investiguen todo lo que hizo en todo su gobierno, ¿sale? Ni lo bueno, lo malo que hicieron, porque pues obviamente nos vamos a encontrar que desde el 1970 hasta el 2000, pues obviamente ya sabemos que fue por el PRI. Entonces, aquí lo que vamos a investigar van a ser sus proyectos educativos, qué pretendían de la educación. Si terminamos antes el temario, pues igual y podemos retomar un poquito de esos 30 años que hay de los 40 a los 70, pero mientras vamos a empezar de estos que serían lo más relevante. Entonces, ¿quiénes fueron los secretarios de educación? ¿Quiénes fueron los presidentes de la República? ¿Y cuál era el proyecto educativo? ¿Qué hicieron en cuanto a la educación en el país? Sí, de manera general, aquí vamos a encontrar ya de manera general, porque no vamos a encontrar como que punto por punto. ¿Alguna duda que tengan con esto, chicas? Profe, yo nada más una duda. ¿Está también en el libro? Esto ya no, el libro de hecho solamente lo vamos a leer porque son los 30 años que prácticamente se quedan perdidos y estos sí vienen en el libro. Pero en el libro viene hasta, déjenme ver, aquí lo tengo.
Bueno, sí, todavía nos habla hasta 1979, sí, todavía viene el proyecto educativo, pero viene hasta la época de Miguel Alemán. No, no, mejor hay que buscarlo por aparte. Yo le subo de todas maneras bibliografía, ¿sale? Porque en el libro sí ya no lo vamos a encontrar. Ok, profe. Jenny, por favor, necesito que después vean el video. Bueno, todas van a ver el video porque dejé un trabajo para evaluación de mes de julio, entonces para que empiecen a trabajar y puse las características al inicio, pero también lo voy a subir a Classroom para que no haya ningún problema. Sí, profe, está bien. Gracias. Ok. Nada más un favor, a veces acuérdenme porque a veces se me van las cabras y como subo a WhatsApp, siento que también ya lo hice en Classroom y se me olvida subir en Classroom. Entonces, si pasa un día o dos y no ven ahí el trabajo, díganme, ¿sabe qué, profe? No subió el trabajo. Porque luego yo doy por hecho de que ya lo hice en las dos plataformas y se me va el avión. ¿Sí? Sí, profe. Ok, Gracias. muy bien. Bien, Sí. chicas, no me despido de ustedes porque las veo en unos 3 minutitos para que las deje respirar un poquito y vayamos a epistemología, ¿sale? Sí, profe. Ok, nos vemos 9:05, ¿les parece? Ok. Ok, Ok. bien, nos vemos en unos minutitos.